Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todas las noticias jugosas del mundo del espectáculo turco, y hoy, prepárense porque les traigo una bomba que, si es verdad, va a hacer temblar los cimientos del amor en el mundo de las telenovelas. Sí, como ya lo leyeron en el título, hoy vamos a hablar de los rumores, las especulaciones y las posibles verdades detrás de una supuesta crisis matrimonial entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Agárrense fuerte que esto se pone bueno. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Su like y sus comentarios son el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del chisme turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que han conquistado corazones en todo el mundo gracias a su talento y, por supuesto, a su innegable belleza. Su historia de amor, que comenzó en el set de la exitosa serie Kara Sevda, parecía sacada de un cuento de hadas. La química entre ellos era palpable en la pantalla, y pronto, esa química se trasladó a la vida real, culminando en una boda de ensueño que paralizó Turquía y se convirtió en la comidilla de todos los medios de comunicación. Desde entonces, Burak y Neslihan se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del espectáculo. Su presencia en alfombras rojas, sus fotos juntos en redes sociales y sus declaraciones de amor públicas eran la prueba de que el amor verdadero sí existía, al menos en el mundo de las celebridades. Sin embargo, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y en las últimas semanas, una serie de rumores y especulaciones han comenzado a circular en torno a una posible crisis en su matrimonio. ¿De dónde surgen estos rumores? Bueno, como suele suceder en estos casos, todo comenzó con la ausencia de fotos y mensajes cariñosos en sus redes sociales. Si bien es cierto que las parejas no están obligadas a compartir cada momento de su vida en Instagram, la falta repentina de interacciones entre Burak y Neslihan llamó la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación, que no tardaron en encender las alarmas. Además, se ha rumorado que ambos actores han estado trabajando en proyectos separados y que han pasado mucho tiempo lejos el uno del otro. Si bien esto puede ser común en la vida de los actores, algunos medios han sugerido que esta distancia podría ser una señal de que algo no anda bien entre ellos. También se ha mencionado que han tenido algunas diferencias creativas y profesionales que han afectado su relación personal. Se dice que en concreto un proyecto que Neslihan rechazó por considerarlo poco ambicioso generó fricción, ya que Burak lo consideraba una oportunidad interesante para ella. La presión de gestionar sus carreras individualmente, sin la colaboración y apoyo que antes se brindaban mutuamente, parece haber desgastado la relación. Pero ojo, aquí es donde entra la parte del chisme con pinzas, porque hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Burak ni de Neslihan sobre una posible crisis matrimonial. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y algunas fuentes anónimas que afirman tener información privilegiada. Y ya saben cómo funciona esto, a veces los rumores son ciertos, y otras veces son simplemente producto de la imaginación de alguien con demasiado tiempo libre. Una fuente cercana a la producción de una serie en la que participa Burak, por ejemplo, comentó haber notado un cambio de actitud en el actor, quien se muestra más reservado y menos dispuesto a hablar de su vida personal en el set. Esta misma fuente asegura que Burak ha dejado de usar su anillo de matrimonio durante las grabaciones, un detalle que no ha pasado desapercibido para el equipo. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que la falta de interacción pública entre Burak y Neslihan es, como mínimo, sospechosa. Una pareja que solía compartir su amor con el mundo entero de repente se vuelve hermética, y eso, inevitablemente, levanta sospechas. Además, hay que tener en cuenta que la presión mediática y la exigencia del mundo del espectáculo pueden ser muy difíciles de manejar, incluso para las parejas más sólidas. Recordemos que ambos han sido objeto de intensa atención desde el inicio de su relación, con paparazzi siguiéndolos a cada paso y revistas compitiendo por exclusivas sobre su vida en pareja. Esta constante vigilancia, sumada a las exigencias de sus agendas laborales, podría haber creado un ambiente de tensión y estrés que ha afectado su relación. Pero ¿cuáles podrían ser las posibles razones detrás de esta supuesta crisis? Bueno, como ya mencioné, la distancia y los proyectos profesionales separados podrían ser un factor importante. La vida de los actores es muy exigente y a menudo implica pasar largas temporadas lejos de casa. Esto puede generar tensiones y dificultades en la relación,
especialmente si no hay una buena comunicación y comprensión mutua. Se ha especulado que la filmación de una nueva película de Burak en el extranjero, que lo mantuvo alejado de Neslihan durante varios meses, pudo haber sido un punto de inflexión en la relación. La distancia física, unida a la diferencia horaria y la dificultad para mantener una comunicación fluida, habría generado un distanciamiento emocional que se ha hecho cada vez más evidente. Otro factor que podría estar influyendo es la presión mediática. Burak y Neslihan son dos de las figuras más populares de Turquía, y cada uno de sus movimientos es analizado y comentado por los medios de comunicación y por sus fans. Esta constante vigilancia puede ser agotadora y generar estrés en la pareja, especialmente si no están acostumbrados a lidiar con ella. Incluso el más mínimo desacuerdo o gesto de molestia es rápidamente amplificado y convertido en titulares sensacionalistas, lo que dificulta aún más la resolución de los problemas. El escrutinio público constante también puede generar desconfianza y resentimiento, especialmente si alguno de los miembros de la pareja se siente más expuesto que el otro. Además, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente estén pasando por un momento difícil como cualquier otra pareja. Todas las relaciones tienen altibajos, y a veces es necesario tomarse un tiempo para reflexionar y resolver los problemas. Lo importante es que ambos estén dispuestos a trabajar en la relación y a superar las dificultades. Podría ser que, tras años de intensa actividad profesional y exposición mediática, simplemente necesiten un respiro para reconectar y reevaluar sus prioridades. Tal vez estén buscando nuevas formas de comunicarse y de apoyarse mutuamente, o quizás estén considerando la posibilidad de buscar ayuda profesional para superar sus dificultades. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todos estos rumores sean infundados y que Burak y Neslihan estén más felices que nunca. Quizás simplemente han decidido mantener su relación más privada y alejarse un poco del foco mediático. O quizás están trabajando en proyectos secretos que no quieren revelar hasta el momento adecuado. Solo el tiempo dirá la verdad. Algunos fans acérrimos de la pareja insisten en que se trata de una estrategia para proteger su intimidad y evitar el acoso de los paparazzi. Argumentan que al reducir su presencia en redes sociales y limitar sus apariciones públicas, están intentando crear un espacio seguro para su relación, lejos de las miradas indiscretas. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema y se las haremos saber de inmediato. Y por supuesto, los invitamos a que nos dejen sus comentarios y opiniones sobre esta situación. ¿Creen que Burak y Neslihan están realmente en crisis? ¿O creen que todo es un malentendido? Queremos saber lo que piensan. ¿Será que la magia de Karasevda se ha desvanecido? ¿O podrán superar esta tormenta y demostrar que su amor es eterno? Y hablando de opiniones, quiero recordarles que es importante mantener el respeto y la prudencia al comentar sobre la vida personal de las celebridades. Recuerden que son personas como nosotros y que también merecen tener su privacidad. Podemos especular y opinar, pero siempre con respeto y sin caer en la difamación o el insulto. Recordemos que detrás de cada titular y cada foto, hay seres humanos con sentimientos y emociones. Es fácil dejarse llevar por el chisme y el sensacionalismo, pero es importante recordar que nuestras palabras tienen un impacto y pueden causar daño. Ahora bien, independientemente de lo que esté sucediendo entre Burak y Neslihan, no podemos negar que su historia de amor ha sido un ejemplo para muchos. Su química en la pantalla y su cariño en la vida real han inspirado a miles de personas a creer en el amor verdadero. Y si realmente están pasando por un momento difícil, esperamos que puedan superarlo juntos y seguir adelante. Que recuerden los momentos felices que han compartido, los desafíos que han superado juntos y el amor que los unió en primer lugar. Porque al final del día, lo más importante es el amor y la felicidad. Y si Burak y Neslihan pueden encontrar la felicidad juntos, eso es lo que realmente importa. Ya sea como pareja o como amigos, lo importante es que sean felices y que puedan seguir brillando con su talento y su carisma. Su éxito profesional y su popularidad son importantes, pero no son nada comparados con la felicidad personal y la paz interior. Así que ya lo saben, mis chismosos y chismosas. La posible crisis entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es el tema del momento en el mundo del espectáculo turco. Rumores, especulaciones y falta de interacción pública han encendido las alarmas, pero hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial. Solo el tiempo dirá la verdad. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento en la pantalla y esperemos lo mejor para su futuro, ya sea juntos o por separado.
Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los rumores que apuntan a una posible crisis entre Burak y Neslihan, analizando las posibles razones detrás de estos rumores, como la distancia, la presión mediática y las diferencias profesionales. También hemos recordado la importancia de mantener el respeto y la prudencia al comentar sobre la vida personal de las celebridades, y hemos expresado nuestro deseo de que Burak y Neslihan puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Hemos analizado la situación desde todos los ángulos posibles, considerando tanto los rumores como la posibilidad de que se trate de una simple estrategia para proteger su intimidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar aquí una vez más y por todo su apoyo. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del chisme turco. No olviden dejar sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios, queremos saber lo que piensan. ¿Será que estamos presenciando el fin de una era en el mundo del espectáculo turco? ¿O podrán Burak y Neslihan superar este bache y demostrar que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo? Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida de las celebridades es solo una parte de la historia. Detrás de las cámaras y las alfombras rojas, hay personas como nosotros que también tienen sus problemas, sus alegrías y sus tristezas. Así que seamos comprensivos y respetuosos, y recordemos que el amor y la felicidad son lo más importante. No olvidemos que todos merecemos respeto y consideración, independientemente de su fama o fortuna. Ahora sí, mis chismosos y chismosas, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes de irme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden, aquí los esperamos con los brazos abiertos y con los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Nos vemos pronto.